Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la tarea y ahora les mostraré la resolución de lo que es la pieza 5 y 6 con las herramientas que ya conocemos. Vamos a la resolución en AutoCAD y vamos a comenzar dibujando todo el perfil exterior de esta pieza. Bueno, aquí lo teníamos comenzado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Podemos ver que la pieza en total tiene un largo de 125 y basándonos en estas medidas podemos determinar algunas medidas. 125 menos 72.5 es igual a 52.5. Es la primera medida que vamos a hacer. Aunque de verdad no es necesario y vamos a hacer de hecho toda la línea de 125. Después de esta línea de 125 vamos a regresar 45 unidades. Según el plano debemos avanzar 12.5 unidades y volvemos horizontalmente hacia donde nos encontrábamos. Según el plano hay una distancia de centro hacia el lado de 12.5, eso quiere decir que la distancia total es 25. Avanzamos estos 25 y regresamos nuevamente a la distancia de 45, que es la que regresamos anteriormente. En el dibujo no se especifica esta medida, pero ya que no se especifica podemos asumir que es simétrica, entonces vamos a darle la misma dimensión de 12.5 que le dimos en la parte de abajo. Aunque de hecho a simple vista se puede notar que esta parte es mucho más pequeña, pero como el plano no proporciona el ancho total de la pieza, no podemos determinar eso y es una falla en el dibujo, pues esto propiamente pues es un dibujo, no es un plano como tal. Entonces vamos a asumir el dibujo con esa falla y si es que se corrige, podremos corregirla. 12.5. Muy bien, y ahora regresamos al punto de origen. Bien, vamos a continuar haciendo el chaflán. Vamos con la herramienta chaflán, un chaflán de distancia, primera distancia 20, segunda distancia igualmente 20. ¿Por qué 20 y 20? Porque podemos ver que aquí hay una distancia de 20 con un ángulo de 45, lo que quiere decir que es totalmente simétrico, entonces da igual decir 20 y 45 o 20 y 20. Muy bien, vamos a comenzar a determinar las posiciones de los agujeros. Primeramente vamos a hacer este agujero de aquí que tiene unas coordenadas de 21 en el eje de las X y 20 en el de las Y. Listo, este agujero es un agujero escalonado. El diámetro más grande posee 22 y el más corto 12. Entonces vamos a hacer dos agujeros de centro diámetro, 22 y 12. Listo. Para que no nos estorben podemos borrar un poco las líneas que utilizamos para la construcción.
Interesante. Listo. Listo, ahora vamos a seguir con la ranura. Esta ranura tiene una distancia desde este lado hasta acá de 72.5 y una altura de 12.5. La altura 12.5 es esta misma, entonces comenzamos de aquí y simplemente 72.5. Este es el primer centro y después igualmente es colineal a este lado. Entonces el otro centro estará por aquí. Muy bien, eso es todo. Bien, ahora vamos a hacer los círculos de las medias lunas de radio 7.5, los arcos de 7.5. Podríamos hacerlo con la herramienta de arco. Hagamos un círculo completo y después lo recortamos. Radio de 7.5. Vamos a unirlo con líneas tangentes. Y procedemos a recortar todos los elementos sobrantes. En este caso es mejor eliminarlo para eliminar ciertos elementos sobrantes para que después no haya complicaciones al momento de querer de unir todos estos. Muy bien. Ahora vamos a hacer los redondeos. El primer redondeo está justo en la mitad y a una distancia de 15 y posee un diámetro de 8. Podemos hacerlo de una vez con redondeo, sin utilizar la herramienta. Le pedimos que avance 15 unidades. Oh, qué raro. Bueno, nuevamente. Le pedimos que avance 15 unidades y con un diámetro de 8. Y el segundo agujero, en realidad es un agujero de rosca M14. Pero como no tenemos la facilidad de hacer este agujero en AutoCAD, vamos a asumir simplemente que sabemos que los agujeros M14 tienen un diámetro nominal de 14 y simplemente vamos a hacer un agujero pasante como cualquier otro, a una distancia de 40. Y bueno, está casi completo nuestro perfil, ahora faltarían los redondeos. Tenemos dos redondeos de radio 5.5 y dos redondeos más de radio 10. Nos faltan todavía los redondeos laterales, pero los agujeros laterales, pero esos los haremos después. Tenemos que darle la profundidad a la pieza. Podemos ver que la pieza tiene una profundidad de 15. Y antes de eso, primero vamos a unir todo en la pieza. Ya sabemos que el comando join nos sirve para esto, entonces
Señalamos todos los perfiles de unión. Y también vamos a señalar estos perfiles de unión, pues no nos olvidemos que esta ranura la construimos. Listo. Entonces ahora vamos a hacer un extrude. Podemos hacerlo de una vez a todo el pasante. Sí, podemos hacer directamente el extrude no solo a la pieza exterior, sino a todos los agujeros pasantes, pues podemos ver que después los vamos a subtraer. Extrusión de 15. Y después vamos a hacer una segunda extrusión de altura 5, que es la que corresponde a la grada. Muy bien, aquí tenemos el dibujo, ya el sólido. Podemos ver cómo mantiene todavía los agujeros sin subtraer, entonces vamos a proceder a subtraer todos estos agujeros generados. Subtract, seleccionamos el objeto a mantener y seleccionamos todos los sólidos que queremos subtraer. Y Enter, ya se han subtraído. Vemos que la subtracción ha sido exitosa. Interesante. Aquí he cometido un error. Pues resulta que la subtracción de esta grada es en la parte superior. Entonces vamos a eliminar esta subtracción y vamos a hacer una nueva subtracción, pero tomando en cuenta solo los modelos de abajo. Sin tomar en cuenta el modelo de abajo, mejor dicho. O podemos hacer algo mucho más fácil y eliminar todo el extrude. Y hacer un extrude en la otra dirección. Entonces en lugar de hacerlo para arriba, hacemos el extrude para abajo. Muy bien. Ahora hacemos un nuevo extrude de esta parte que corresponde a la grada. 5. Y ahora sí procedemos a subtraer todo lo demás.
y vemos que ya se ha completado la subtracción. Ahí está la pieza. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer los agujeros. Primero haremos este agujero que pasa a la ranura, que es de diámetro 6. Nos vamos a ubicar en esta cara y vamos a hacer un croquis de este agujero. La cara correcta es la cara front. Y bien, podemos ver que este agujero se encuentra a una distancia de 72.5 y desde 7.5 en la parte superior. Para tener más seguridad vamos a realizar las líneas un poco constructivas del centro de este agujero. 7.5, una distancia de 72.5, lo que quiere decir que 72.5 menos 125 estaría a una distancia de 52.5. Y eso es todo, tenemos las líneas constructivas. Vemos que se nos ha generado en una cara que no debería haberlo hecho, pero no hay problema. Simplemente seleccionamos un círculo de centro diámetro, diámetro 6, bueno, tenemos algunas complicaciones, pero para poder solucionar esto vamos a hacer uso de otra herramienta. ¿Cuál le vamos a poner que sea en front? Y ahora nos damos cuenta que cualquier línea que hagamos la va a hacer sobre esta cara. Entonces solucionamos el error anterior y sin tener que hacer ningún otro paso extra. Seleccionamos que esté a 7.5. 52.5 y vamos a hacer vamos a hacer el agujero de centro diámetro. Bueno, podemos ver que se hace y podemos ver que se hizo en la dimensión que quería. Ahora vamos a darle las medidas. Sus dimensiones es un diámetro de 6 y eso es todo.
Oh, vemos que se ha hecho mal. Procedemos a volver a realizarla. Es uno de los problemas de AutoCAD que no es una herramienta paramétrica como lo es SolidWorks. Pero bueno, aquí está. Hacemos un extrude, el extrude correspondiente. Le extraemos una distancia cualesquiera, eso no es problema, y simplemente vamos a subtraer. Todo el objeto a mantener, y este es el objeto que será subtraído. Y ya, podemos ver cómo se hizo nuestro agujero de manera exitosa. Eliminamos las líneas constructivas. Y ahora procedemos a hacer el otro agujero de... Este tiene en cambio una medida M5, que quiere decir que es un agujero pasante que tiene un diámetro nominal de 5 milímetros. Entonces vamos a hacer. Podemos ver que según el plano se encuentra de la distancia de este chaflán a 8 unidades, su centro. Procedemos a ubicarnos en esta cara. Nos ubicamos en esta cara. Y ahora 6 unidades. Vemos como si ahora sí la línea se hizo en el lugar indicado, en el lugar deseado. Podemos ver que este dibujo está mal y no tiene mucha lógica aparente. Pues me dice que, o yo soy el que está interpretando mal, pues en realidad estos son 6 unidades, son de arriba para abajo, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces vamos a hacerlo de abajo para arriba para que quede lo más parecido. Eso quiere decir que ahora no son 6 unidades, sino que es la diferencia entre 6 y 15. ¿Qué es la diferencia entre 6 y 15? Es 6 menos 15, 9 unidades. Y ahora procedemos a hacer aquí nuestro agujero de diámetro 5. Y procedemos a darle la extrusión correspondiente. Mm. Como dije, AutoCAD, la desventaja de esta herramienta es que no me permite hacer una extrusión hasta esta superficie, entonces tengo que igualarla hacia un poco más o un poco menos. Son los defectos un poco de este programa, pero los solucionamos sin problema. Ahora vamos a subtraer esta operación. Seleccionamos el objeto a mantener. Seleccionamos el objeto a eliminar. Y vemos cómo se hizo. Y listo. Ya tenemos la pieza hecha en la herramienta AutoCAD.
Podemos ver cómo se encuentra realizada y procedemos a calcular su volumen. Que podemos ver que posee un volumen de 580, no, 5.000, no, 58.594.54. Muy bien, eso ha sido todo. Ahora procedemos a hacer la resolución en SolidWorks. Y vamos a ver que en SolidWorks eh, es una herramienta que es más especializada para esto. Bueno, vamos a ello en Solid. Control N, seleccionamos una pieza y simplemente vamos a dibujar este contorno sin medidas muy exageradas ni nada de nada. Simplemente vamos a hacer un dibujo del contorno. Vamos a invocar un croquis. Vamos a hacerlo en planta. Vamos a tomar como origen el mismo origen y simplemente vamos a dibujar. Ya tenemos el contorno y simplemente procedemos a darle las medidas necesarias. Eh, 125 es el largo total. Muy bien. Esta escalera tiene una distancia de 12.5. Y como esta escalera no tenía medida, asumimos que era igual a la otra. Entonces las igualamos y ya ambas quedan con la misma medida. Listo. Para hacer esta totalmente centrada, hacemos coincidir el centro de esta arista con el centro de esta otra. Y aquí simplemente le damos la dimensión de 12.5 por 2, que sería 25. Muy bien, ¿qué medida nos falta? Porque el croquis todavía no está completamente definido. Claro que sí, nos falta esta medida. Antes de ello vamos a hacer que estos dos sean horizontales, sean verticales, para que se muevan en conjunto. Muy bien, entonces simplemente damos la medida de 45. Listo, eso sería nuestro perfil. Vamos primeramente con el chaflán. Bien, podemos ver que si lo hacemos por ángulo de distancia 20-45, da lo mismo que si lo hacemos por distancia 20-20. Muy bien, ahora vamos a realizar los redondeos. Dos redondeos de radio 10.
y dos redondeos de radio 5.5. Listo. No tomamos en cuenta esas advertencias porque pues no nos estorban en nada técnica. Nos dan una advertencia de las cotas, pero de hecho no hay ningún problema porque nosotros acotamos bien, entonces no se van a perder relaciones. Muy bien, hacemos que sea una distancia de 20 y hacemos que esté a una distancia de 21. Y damos los diámetros correspondientes, 12 y 22. Muy bien, vamos a proceder a hacer la ranura, que en este caso SolidWorks tiene una opción, que es hacer una ranura recta. Entonces nos facilita bastante la construcción respecto a AutoCAD. Como pueden ver, la hice automáticamente y simplemente tengo que dar la distancia del radio. Como es una ranura, el programa detecta que debe ser igual. Miren, 7.5. A nosotros simplemente ahora nos basta dar el largo. Y como podemos ver, está a 12.5, que es la misma altura que tenemos acá. Entonces simplemente basta con hacerlo horizontal. De igual forma, hacemos este punto horizontal a este punto. Y nos falta definir la distancia, que es de 72.5. Listo, y tendríamos hecha la ranura. Ahora vamos a continuar con este agujero de diámetro 8 que se encuentra justo en la mitad y a una distancia de 15. Entonces nosotros simplemente ubicamos la línea de centro y vamos a dar medidas. Distancia de 15. Comprobamos que esté exactamente en el centro, está horizontal, y le damos un diámetro de 8. Bien, y ya tendríamos toda nuestra pieza. Nos faltaría hacer los agujeros de tanto el M14 como el M5, pero en este caso sí podemos hacer estos agujeros a norma, lo cual es una gran ventaja. De hecho, SolidWorks es tan buena herramienta que podemos hacer lo que no podíamos hacer en AutoCAD. Le damos la distancia de 15 para arriba y vamos a ver que para hacer la escalera el croquis no nos estorbará en ningún momento. Simplemente hacemos que se visualice el croquis y ahora vamos a hacer una extrusión correspondiente a esta escalera que dice que tiene una altura de 5.
Vamos a darle una instrucción de 5, pero no de abajo para arriba, sino desde superficie cara plano. ¿Cuál superficie? Esta superficie. Hasta profundidad especificada, pero para hacia el otro lado, 5. Y eso es todo. Ok, no, nos equivocamos. Claro, pues la grada debía haber sido un corte y nos equivocamos en esta extrusión. Vamos a editar esta operación y vamos a seleccionar todos los contornos que queremos que se extruyan, que también sería este. Muy bien, ahí está hecho el agujero pequeño. Y simplemente volvemos a seleccionar contornos. Queremos hacer ahora no queremos hacer una extrusión, sino que queremos hacer un corte. Queremos que el corte sea desde esta cara, con una distancia de 5 hacia abajo. Y listo. Ahí está. Por el momento, ahora solo faltan hacer los agujeros pasantes. Muy bien, ahora corresponde hacer todos los agujeros de taladro. Pero primero vamos a hacer este último agujero, que es el diámetro 6, que prácticamente no es un agujero pasante, no un taladrado. Vamos a hacer un croquis en esta cara y nos vamos a ubicar aquí. Vamos a ver sus dimensiones: 52.5 y 7.5 desde arriba. Diámetro 6. Perdón, 52.5 y 7.5. Nos damos una vista 3D y podemos hacer el corte. Aquí es donde nos podemos hacer un corte hasta la profundidad especificada, o podemos hacer un corte en función de hasta el siguiente, y nos detecta que el corte solo será hasta aquí o hasta la superficie, y seleccionamos la superficie, que será esta superficie, y será el corte, que da lo mismo para el caso. Pero vamos a hacerlo hasta el siguiente. Y vemos como el corte se hace exactamente solo hasta esa superficie. Muy bien, ahora procedemos a hacer los taladros. Primero, con el asistente para taladro, marcamos un taladro de M14. No nos especifica qué tipo de taladro es, así que asumiremos que, por los dibujos, asumiremos que simplemente es un tapón recto. No, asumiremos que es un taladro. M14. Y simplemente por todo. Ajustamos la posición en el croquis 3D y lo ubicamos en cualquier lugar. La verdad, darle, ubicarlo después ya será una tarea un poco más fácil. Podemos ver que está horizontalmente a la misma distancia que este otro agujero y simplemente tiene una distancia de 40.
Entonces ahora nos colocamos en este croquis. Vamos al croquis 3D del agujero y editamos la distancia. Cuarenta. No me deja seleccionar, perdón, la línea de punto medio, pero no es obstáculo, podemos darle esa distancia manualmente. 12.5 y eso es todo. Otra forma más fácil de hacer es, otra forma también de hacer, no digamos más fácil, sino diferente, es dejar las coordenadas en un croquis constructivo y simplemente ubicarlas ahí. Como podemos ver aquí, tiene una distancia de 6, tiene una distancia de 8 y a una altura de 6. Entonces simplemente nosotros hacemos un croquis en esta cara y hacemos un par de líneas constructivas. Primero una línea de constructiva de 8 y después la línea constructiva de 6. Damos las medidas. Eliminamos las relaciones que se nos hicieron sin querer. Sí, de 8. Y este es de 6. Muy bien, ya tenemos el centro. Nos ubicamos cercanos a esta cara y vamos a nuestro asistente para taladro. Salimos del croquis antes de eso. Y vamos a nuestro asistente para taladro. Recordamos que son las mismas medidas, simplemente que ahora es un tamaño M5. Ahora no es por todo, es hasta el siguiente. Pero para que lo vean, no, veamos cómo es que lo hace, si es que hacemos que sea por todo. Como podemos ver, ya simplemente tenemos que seleccionar y vean ustedes cómo hace cuando lo hacemos por todo. Recordemos que no es la medida, sino simplemente hasta el siguiente. Y vemos cómo el taladro se hace exactamente simplemente hasta esta superficie. Eso es todo. El taladro hecho de una manera correcta. Y ya. Tenemos la pieza número 58 en SolidWorks en un tiempo mucho menor que en AutoCAD, podría decirse, porque es una herramienta que ya tiene los parámetros para esto. Vamos a calcular su volumen. Podemos ver que tiene un volumen de 58.213.45 milímetros cúbicos, un volumen muy parecido a la pieza hecha en AutoCAD, y con eso comprobamos que están bien hechas, al menos ambas piezas. Lo guardamos. Y eso es todo. Ahora vamos a proceder a mostrar la resolución mediante los dos programas de software, tanto OpenSCAD como Blender.
Como ya ustedes lo sabrán, seguimos la misma técnica, que era proporcionarle el plano a la IA y pedir que genere mucho, que identifique las medidas, los rasgos, redondeos, etcétera, etcétera. Me da unas medidas que puedo exportar a una tabla de Excel, que son muy, muy útiles, y corrijo aquellas fallas y ya me comienza a dar un código con el cual va a generar esta pieza. Y bueno, no les, el proceso fue muy largo para esta primera pieza, me demoré como 6 horas tratando de que haga algo mínimamente parecido, pero esta fue la pieza que es lo más cercano que pudimos hacer en OpenSCAD. Pues si bien OpenSCAD es una herramienta paramétrica y manualmente, paramétricamente lo podemos hacer, una inteligencia artificial no, en el caso de esta pieza muy compleja, no tuvo los parámetros para hacerla completamente. Podemos ver que hizo la escalera, la ranura un poco mal hecha. Podemos ver el chaflán. Si renderizamos el objeto, podremos ver el chaflán ya. También podemos ver que hizo el agujero M5, el M6, aunque no sabemos si lo hizo como agujero o como rosca con asistente para taladro. Son esos inconvenientes de la inteligencia artificial. Aquí podemos ver cómo le dimos ciertas correcciones respecto a lo que el primer modelo que nos entrega y lo que de verdad necesitábamos. Y es corregir y dar código, corregir y pedir. Y podemos ver cómo se le dificulta bastante a la inteligencia artificial. Finalmente, el último prompt con el cual nos quedamos, que fue ya casi exitoso, pues el código poseía varios errores de sintaxis que no me permitían generar la pieza. Entonces la inteligencia corrigió esa sintaxis y ya se logró esta pieza que es mínimamente parecida. Podemos ver que se le dificultan los redondeos, no los pudo hacer, no los logró hacer este tipo de redondeos en aristas, lo cual es muy curioso, pero porque si le preguntamos a Gemini, me pone un sinnúmero de inconvenientes, que necesito librerías, que necesito hacer operaciones muy complejas. Pero si le pido a DeepSeek que haga los redondeos, generalmente los hace con mayor fluidez. En este caso, tampoco logró hacerlo y pues esta es la pieza que pudimos generar. Como podemos ver, no está el agujero que se hace en la parte del chaflán. Y eso sería todo, al menos en OpenSCAD. Y ahora nos dirigimos hacia Blender, que aquí sí vamos a ver cómo definitivamente fracasó. Podemos ver que abrimos otro chat para hacer esto con Blender. Y también DeepSeek nos ayudó un poco con dando ciertas medidas, pero Gemini hizo casi todo el trabajo igualmente. Aquí podemos ver cómo utilicé los datos que ya me generó en el otro chat, pues son unos datos paramétricos que él mismo generó y que él mismo va a entender. Entonces simplemente yo le di los datos que se exportaron a una hoja de Excel, relacionó con el plano del dibujo y me comenzó a dar una figura medianamente parecida. Pero en este caso Blender, al no ser un programa hecho para el dibujo técnico, no, de verdad que no logro identificar. Quiso hacer la ranura, pero no pudo hacerla completamente, hizo los agujeros, hizo el agujero con escalera, pero los ubicó demasiado mal. Además, cuando le pedí que haga el cuello, o sea, esta parte que es un poco más delgada, literalmente se tupió y no pudo hacerlo. Aquí podemos ver cómo le digo que ajuste ciertas medidas, que tome ciertas decisiones para que se le haga más fácil. Como podemos ver, ni siquiera redondeos, porque es algo que se dificulta mucho hacer en Blender con código. Manualmente sí se los puede hacer. Aquí podemos ver todos los códigos que me da.
Y el último prompt generado fue una corrección al ancho de las circunferencias. Pues de aquí le pedí que haga el cuello y el código que me proporcionó, podemos verlo a continuación, hace algo totalmente muy diferente. Algo que no para nada es lo que le pedí. Miren, le da una inclinación totalmente abismal, brutal. Entonces, preferiblemente nos quedamos con el modelo anterior. Y bueno, eso ha sido todo por la resolución de este ejercicio número 5, que la verdad sí fue un ejercicio bastante complejo para las inteligencias artificiales. Y como podemos ver, no lo lograron ni siquiera acercarse mucho como en otros ejercicios más simples. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.